9 minutos nos separan de las 9 de la mañana y nos está convocando Maggie Correa. Está con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Bueno, agrupación médica que viene alertando sobre el crecimiento exponencial de los ingresos a CTI y de una posible situación de saturación en las próximas semanas. Adelante, Maggie. Muchas gracias, Lore. Ayer los datos que se brindaban reflejaba que actualmente las camas ocupadas en CTI representan el 64%. El 11% de ese total son personas que contrajeron el COVID. Pero ¿qué pasa de acá a 2 semanas, al 4 de abril? Bueno, se calcula que el 80% de las camas de CTI podrían estar ocupadas y un 35% de pacientes con COVID. Ponte, primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que son días complicados, pero también la preocupación que manifiestan ustedes, porque estos números, ¿qué representan? ¿Una saturación prácticamente del sistema? Sí, a ver, el comportamiento del virus ha venido progresivamente cambiando. Y si ustedes ven la información que nuestra sociedad pone diariamente disponible, desde el 10 de marzo para acá ha habido una clara aceleración de casos y de ingresos a terapia intensiva, de forma que estamos teniendo, como han visto en las gráficas, un comportamiento prácticamente lineal de ascenso de casos, que además en un modelo predictivo lineal permite predecir esos números que tú decías, que obviamente son preocupantes y que ponen en riesgo la atención y la calidad de la atención, tanto desde el punto de vista de los recursos técnicos como los recursos humanos. Usted decía, ha ido cambiando. ¿Se está transformando en un virus más violento el COVID en la población uruguaya? En realidad depende... ¿Más agresivo por lo pronto? Desde el punto de vista individual no. Lo que ha pasado es que se ha expandido en cantidad y eso termina permeando a que un porcentaje, que es un poco más de 1% de esa enorme cantidad de casos activos que hay, terminan teniendo una modalidad de enfermedad grave que termina siendo lo que requiere el cuidado intensivo. Eso indudablemente es algo que cuando nosotros, trabajando en forma proactiva, tratamos de predecirlo, es para que no ocurra, ¿no? Para tomar acciones urgentes y evitarlo. Algo que no ha sucedido desde el punto de vista médico de las diferentes sociedades. Bueno, a ver, hemos venido trabajando durante meses para adecuar en un plan de contingencia, prepararnos para una fase expansiva como la que estamos teniendo. El tema es que todos los recursos son finitos y el recurso cama de CTI, más que nada, es limitado en cuanto a su capacidad de expansión. Acá lo que no queremos es que nadie se quede sin atención en un cuidado intensivo y que no haya demoras inaceptables en el ingreso a la terapia intensiva. Sí, ya se están disparando mecanismos de derivación de pacientes cuando en el CTI más cercano no hay lugar. Las camas de CTI para pacientes con COVID no son cualquiera, no es que entra cualquier CTI. Sí. Pero para entender también un poco esa lógica de lo que plantean ustedes como médicos. Sí, esa es una preocupación clara porque el paciente con COVID no es igual, no se puede tratar igual que un paciente sin COVID, que en CTI estamos hablando, no solamente por la complejidad de la enfermedad, sino porque requiere medidas especiales de protección, incluso protección para el personal que está trabajando con ellos. El tema no pasa solamente por aumentar el número de camas, lo cual tensa sin duda la capacidad de los recursos humanos. Pasa por disminuir la cantidad de enfermos y disminuir la cantidad de fallecidos. Se pueden aumentar 100, 150 camas más, pero si el virus sigue circulando como está, dicho de alguna manera, va a seguir produciendo enfermos graves y nosotros tenemos que bajar la cantidad de enfermos graves y de fallecidos más allá de la capacidad asistencial del sistema de salud. Ustedes hace algunos días se reunieron junto con otras sociedades también científicas, el Sindicato Médico, por ejemplo, con el ministro de Salud Pública. Allí se hicieron una serie de planteos, luego hubo Consejo de Ministros. Tras esos anuncios que para muchos
no fueron los adecuados para bajar la movilidad. ¿Hubo nuevos contactos? ¿Hubo nuevas reuniones? ¿Se van a generar nuevos contactos para poner un poco en conocimiento toda esta realidad? Se han generado nuevos contactos. Nosotros hemos, antes que nada, informado y alertado esto en la mesa coordinadora del Ministerio, en la cual integramos como asesores. Y también va a haber contactos junto con las otras sociedades científicas y el SMU, y la FEMI también, que está especialmente preocupada porque se ha dado un evento que nunca se había dado antes a nivel de terapia intensiva, que los CTI del interior tienen más ocupación que los del área metropolitana. Eso nunca había ocurrido en la medicina intensiva uruguaya. Hablando de esos, justamente, Rivera estaba complicado, Cerro Largo estaba complicado, si no me equivoco, Salto Artigas también. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Ya se saturó el sistema o todavía se puede decir que quedan camas disponibles, que hay posibilidad de atender a pacientes graves con COVID? Ha habido eventos de saturación que con las medidas de contingencia se van conteniendo. Entonces, por ahora lo que ha habido son focos puntuales de saturación que de repente en 1 o 2 días se van resolviendo. Pero eso, obviamente, en la medida que el número de casos va subiendo, la probabilidad de aumentar las unidades que se van saturando, bueno, es lo que nos llegó a hacer esa predicción global, que cabe aclarar que es una predicción promedio de nivel país. Entonces, cuando uno piensa en un 79% de ocupación a nivel país, eso es un promedio. Hay un montón de unidades que están muy por encima de eso. Para también entender un poco el tema de los números, de las camas y de los pacientes, a este ritmo de 1.600 personas por día que se confirma como casos nuevos, ¿qué porcentaje derivaría a CTI? La cantidad de pacientes, el virus es un relojito, la cantidad de pacientes que terminan en CTI es aproximadamente hoy en día 1.1%. Entonces, si usted tiene 1.600 pacientes, sabe que de esos, como 20 pacientes, dentro de 8 o 10 días terminan en un CTI y varios de ellos van a morir. ¿Y cuántas camas hay adecuadas para CTI al día de hoy, para pacientes con COVID? Bueno, nosotros estamos llevando un relevamiento de camas totales porque las condiciones en las que se puede alojar, digamos, un paciente con COVID van a tener que ir cambiando en la medida de las necesidades. Y de hecho las instituciones se van adaptando, han ido en los meses mejorando su estructura para aumentar su capacidad específica de tener camas con aislamiento respiratorio. O sea que esa cifra es muy variable. Me hablaba del personal, algo mencionó, pero la previa me decía, bueno, tenemos el riesgo del contagio de ese personal y que cada vez es finito, usted lo decía, hay personas que tienen que irse adaptando, de hecho hubo también una suerte de contingencia para capacitar a personas que pudieran atender en CTI. ¿Cómo está el nivel de contagios, de aislados? Bueno, hay bajas puntuales del personal, aproximadamente un 5%. Eso cuando el sistema está tensado pasa a ser mucho porque cada colega o compañero o enfermero que falta se nota su ausencia porque el resto tiene que asumir el trabajo y la asistencia. Y bueno, en realidad también es cierto que el nivel de contagios trabajando ha sido muy bajo en la medida que se cumplen los protocolos y es un concepto general. Todas las actividades de muchas personas donde se cumplen protocolos, la transmisión del virus es baja. Pontet, usted me decía que hubo nuevas reuniones luego de ese Consejo de Ministros. Se anuncia, se maneja la posibilidad de reducir la movilidad, que es algo que se ha venido planteando constantemente para, bueno, que pase un poco esta época. Estamos en pleno plan de vacunación. ¿Qué novedades tienen ustedes sobre eso? ¿Cómo fue la recepción? La recepción con el ministro fue muy buena. Después hay un tema de roles de cada uno, ¿no? Nosotros, cumpliendo nuestro rol desde la sociedad científica, generando las alertas necesarias basadas en datos objetivos, y después están los actores que tienen que tomar decisiones a nivel país, que no somos nosotros. ¿Pero se va a seguir insistiendo en la baja de la movilidad? Sí, absolutamente, sí.
Muchas gracias, Pontet, por este Gracias. tiempo. Gracias. Bueno, compañeros, nosotros nos despedimos. Ustedes allí escuchaban la palabra de Julio Pontet, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la preocupación que hay, sobre todo ese análisis, desmenuzar un poco esos números para entender también la realidad, era parte del objetivo de esta entrevista con Pontet. Siguen ustedes por eso.